Lobbies que le llaman dentro de los países, lobbies, que son grupos de presión, sí, en ese sentido pueden ser empresas, eso que Pero no son familias masivas. A veces son familias, pero no tengo por ser familias, sí. Antes existían familias, los Rothschild, no sé qué. Pero famosos. ¿controla el mundo unos billonarios o algo así? ¿O cómo es? Pues el poder y el dinero tienen que ir juntos necesariamente, no es un pueblecito. Pero no es que lo controlen como ellos dicen que te... Estás en la mañana, eso son idioteces, se controlan en la medida que pueden a nivel económico, pero si no te quieres dejar controlar, no te controla nadie. Pero si eres tan gilipollas que vas a comprar todo lo que te venden, entonces sí te controlan, ¿entiendes? Es tan fácil como eso. Y vende de esas estupideces, vende de esas tonterías. O sea, no es tan complicado como lo que... No, hombre, que no, eso es lo que quieren hacer, no es tan complicado. Hay cosas que no sabes. Y si hay cosas raras pasando en el poder, hay cosas raras como Sí, cosas... claro, y luego se saben. Y luego a veces se saben con el tiempo. Cuando se clasifican los documentos y tal, pues los historiadores tienen acceso a ello. Por ejemplo, yo que estudio historia te puedo decir. Y a veces que hay cosas que no se saben. Y claro, y dice, ¿tú cómo lo sabes? ¿Por qué razón? Es reasonable, es sound, tiene make sense. Pues ¿cómo era el hecho? Es el que la Atlántida debajo con 50 razas, pero qué imbécil dice semejante tontería, mano. Que hay 50 razas que están viviendo bajo la Antártida. ¿Ha dicho eso? Ha dicho eso el idiota. Es como decir que hay gnomos. Es que hay gente que dice que hay gnomos. Es que habla para idiotas, obviamente, ese hombre. Entonces ahora nos tenemos que crear el trabajo de los geólogos, nada. Lo que dice este último memo que llega ahora a internet. Que no sé de dónde sale. No se sabe ni de dónde sale. Vale, y como que decías tú de que la gente cuando tiene poder chetado se corrupciona, cuando tiene tanto poder... No, y sin poder, la corrupción la tiene cualquiera, nosotros no hace falta tener poder para estar corrupto, ¿eh? Ya, pero como pueden actuar en ese poder... Claro. Por ejemplo, mira, las industrias farmacéuticas, un ejemplo de lo que sí sería cómo actúan, y esto luego se ha sabido porque se sabe, ¿no? Las industrias farmacéuticas. Por ejemplo, el último ejemplo que leí fue que decían, por eso no te puedes fiar de nadie, incluidos los médicos, porque todo es un business, eso es verdad. En ese sentido hay manipulación, pero en ese sentido no es tan difícil de entender. Por ejemplo, en Estados Unidos habían dicho que la cantidad de nivel de azúcar en sangre a partir de 200 y pico es cuando es peligroso y hay que tomar tal medicina, ¿no? Y estuvieron así varios años. Y eso es una información que la leí hace poco, eso es razonable, que las cosas son así, porque hay más ejemplos, no es el único. Entonces está en 200 y pico y de pronto se reúnen los médicos y lo bajan a 180. ¿Qué ocurre? Que las pastillitas... Se cambian los médicos. Claro, cambian el rate de lo que ya se considera azúcar en la sangre peligroso, como va a tomar tal medicina, para venderte la medicina. Es obvio. ¿Lo entiendes? Eso es tan razonable y tan claro. Esa es la forma que lo hacen. ¿Y quién lo hace? Las grandes industrias farmacéuticas. Y entonces los gobiernos no son soberanos. Esa es otra moto que te están vendiendo. Efectivamente no son soberanos los gobiernos. Los gobiernos están corruptos y están bajo la presión de a lo mejor corporaciones que tienen mucho dinero. Tú tienes que pensar. El poder lo tienen, lógicamente, ¿quién lo va a tener? Por las industrias petrolíferas. La industria armamentística. ¿Qué es armamentística? De las que venden armas. Es un negocio que te cagas. Las industrias relacionadas con la tecnología más punta. Si alguien tiene el control sobre, por ejemplo, cómo se hacen los microchips ahora, que está Taiwán, va a haber guerra en Taiwán por eso, porque Taiwán es el primer productor de microchips, que es para toda la tecnología del mundo, lo tienen ellos, ¿no? Pues es fácil de entender que si, por ejemplo, hay países que tienen, como hay en África, el litio que es un mineral esencial para toda la tecnología móvil y todo eso, pues en ese país va a haber guerras por el control del recurso natural. Es decir, es que el mecanismo de la guerra siempre es el mismo. Si has estudiado historia, lo sabes. Si tienes un mínimo de cultura, sabes cómo funciona el mundo. Y a partir de tú saber cómo funciona el mundo, te crees o te dejas de creer cosas. Porque tienes la cabeza formada. Por eso yo quería que estudiase esto. Ya, y lo demás son Y lo demás te das cuenta que son idioteces, porque enseguida las detectas idioteces. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo sé, tío, porque no hace falta saber tanto. Sería imposible para una persona. Primero que no tiene sentido común. Segundo que tienes un mínimo de formación que sabes que no son así las cosas, mano. Entonces, en ese sentido no hay. Hay lobbies, sí, de acuerdo, hay lobby judío, no sé qué, vale, sí. Por ejemplo, ¿por qué ahora mismo, sabes la guerra con Palestina, ¿no? Israel es un estado pequeño. ¿Por qué Estados Unidos apoya a Israel a pesar de lo que están haciendo los israelíes? Obviamente porque hay un lobby palestino que siempre se ha dicho, nadie lo niega, tiene mucho dinero. Los judíos tradicionalmente han tenido siempre mucho dinero y eso es verdad, lo heredan de familias. Los Rothschild eran famosísimos, unas bancas, Rockefeller, todos esos eran judíos. Ahora a lo mejor ya no son familias, o pueden que sean familias, pero son corporaciones grandes, entonces controlan el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo? Pues porque los tienen comprados a los presidentes, tienen comprados a todos ellos, al número suficiente de congresistas, lo que sea, es corrupción, ¿entiendes? Ese ha sido un poco el mecanismo. En ese sentido, sí, los estados no son... O sea, y la gente que va a votar son idiotas, porque no da igual lo que voten. Van a todos a los cojones, ¿entiendes?
Hay veces que puede tener influencia, no digo que no, o que haya pasado, pero por ejemplo últimamente se está perdiendo mucho la democracia, es evidentísimo, ahora se está diciendo. Hay menos democracia ahora que cuando yo era joven, increíblemente. Probablemente sea cierto. ¿Por qué? Porque el poder, las circunstancias históricas, la capacidad que tiene ahora de manipular, es posible, no te puedo decir tampoco. Hay cosas en que yo puedo no opinar y tampoco me da igual, no me interesa, no me hace falta. Pero por ejemplo, los que mataron a Franco, a Carrero Blanco, el atentado de Carrero Blanco, que era un primer ministro en España, ¿no? Prime Minister, era el presidente del gobierno. En el año 73, tú imagínate dónde estás tú en el 73, en el puto cosmos estabas, ¿no? Tú. Pues era un comando de ETA que eran 5, mano, y la cosa más artesanal del mundo. Eso no fue una conspiración mundial y al fin y al cabo prácticamente acabaron con el gobierno. No eran 5 tipos de ETA, 5 vascos. Esas cosas ocurren también. Y no hay detrás conspiraciones extraterrestres. No. Que eso son todo tonterías. Es nonsense. ¿Y de qué se alimenta eso? Porque el hombre tradicionalmente siempre tiene la necesidad de las cosas escabrosas, morbosas. A la gente le gustan. Le gustan las historias raras. Más de las mujeres que de los hombres, de todas maneras, ¿eh? Esto es más para las mujeres, este tipo de idiotas. Sí, random. Como le gustan los serial killers. Exacto, es más de Luisa, de esta gente, de mujeres. Los hombres estas cosas normalmente rechazamos estos sonidos de mano. Pero tú no lo ves. Sí, la verdad que me cuesta no pensar que son estupideces. Es una estupidez. 50 razas debajo de la Antártida. Entonces, el trabajo de... Luego tú has estudiado gente como Darwin, que te lo enseñado yo. Entonces, uno de los dos es idiota, tío. Uno de los dos es idiota. Claro. Ahora, tú no vas a negar que el hombre dio la luna, ¿eh? Hay gente que lo niega, ¿eh? El hombre dio la luna, ¿no? Y detrás de eso hay un trabajo científico serio y chetado. Esto mismo es una maravilla. Esto realmente es increíble cómo funciona esto. Esto hace 200 años, si tú a alguien se lo dices, es imposible, es un milagro. Es un milagro, porque esto está basado en la física cuántica que no se sabe exactamente ni lo que es. Y en cambio lo están manejando. Eso sí es verdad. Pero hay pruebas tangibles, no lo ves. No son idioteces. Ay, sí. Pero esto es un proceso de acumulación de conocimiento. No es que alguien lo ha inventado golpes, sino es un proceso de acumulación, eso sí. ¿Entiendes? Pero pensar en estas teorías conspirativas... Ahora lo que pasa es que gracias a Internet y a los móviles, esta gente puede vivir fácilmente de nada. Antes no hubiera tenido esto chance. Antes había gente que escribía libros tontos, sí, también lo sabía. Había gente que escribía libros tontos. Esto se llama sensacionalismo. Literario, gráfico, como quieras llamar, sensacionalismo, que causa sensación. Existe un sensacionalismo de la prensa, ¿entiendes? En la prensa amarilla, la inventaron los ingleses aquí, cuando empezaron la prensa enseguida, que son los que hablan de la reina, que se han muerto, o los líos. Por ejemplo, hay una prensa rosa que se encarga de los líos de los famosos y los airean, porque hay mujeres que les encanta leer eso. Entonces, de creer que eso tiene importancia, pues esto es lo mismo, es un sensacionalismo pseudocientífico, de gente con poca formación. A mí lo que me extraña es que Paco, ya terminando la carrera, se vea esto, tío, porque yo pensaba que la gente que estudia normalmente el estudio normalmente lo que es un antídoto contra este tipo de gilipolleces. Por ejemplo, los ilustrados, que eran unos chetados del siglo XVIII, sabían que la educación, y lo vieron en sus propios tiempos, la educación sirve para que la gente, por ejemplo, no sea supersticiosa. ¿Qué es la superstición? Creen en la magia negra, creen en la luna. Por ejemplo, la lunática de esta chica quería los efectos de la luna, pero era una chica que no tenía una formación cero. La Charlie quería la luna, pero porque tenía formación cero. Pero no se espera de un estudiante universitario que crea que eso es verdad. Y te digo, ¿por qué? Porque ha tenido una formación científica. Y la ciencia, igual que acaba con la religión, acaba con todo ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Por ejemplo, en Marruecos la gente es mucho más religiosa que en España o aquí en Inglaterra. ¿Por qué? Porque no tiene educación académica como tenemos nosotros. Eso es una especie de vacuna contra este tipo de cosas. Porque te forma la cabeza de otra manera, es incompatible. Las dos creencias son incompatibles. Pero, entonces, claro, ¿entiendes? ¿Cuáles son los beneficios de la religión? Es que la religión hay que entenderla como la entiende Krishnamurti, no como la entienden las confesiones tradicionales. Ese sería mi punto, eso es una opinión. Eso ya entramos en terreno de opinión, es un tema muy largo de explicar. Pero las religiones se explican históricamente, ¿entiendes? Se explican. Pero vamos, hay cosas que son más complejas. Pero que yo te quiero decir que cuando una persona tiene la cabeza mínimamente formada y amueblada, como se dice hoy en día, ya excluye cierto tipo de información. Ya de entrada la excluye. Normalmente la religión, la superstición y todo el sensacionalismo, claro. Pero tú mismo has visto, tú mismo me dices que la gente es una cosa impresionante, ¿no? Y yo también lo veo. Lo elementales que son, ¿no?
Pues para esto van dirigidos. Bueno, vale. ¿Lo pillas? No pillo.